presenta Edgardo Melgar en vivo. Comienza ya. Buenas noches. Esta noche hemos decidido invitar al programa a importantes líderes de sus respectivos gremios, sectores que sin duda representan y aglutinan a gran parte de la población nacional, por no decir a la gran mayoría. Estoy seguro que al cumplirse hoy 40 días del reporte del primer caso de COVID-19 en el país, fue el 11 de marzo, y viendo el desarrollo de los acontecimientos, nuestros invitados esta noche tienen cosas muy importantes, muy puntuales que decir, y sus aportes son absolutamente vitales para enfrentar esta situación que nos agobia a todos en general. Aquí somos del criterio de que el gobierno evidentemente no puede solo con esta situación, pero más importante es también que el gobierno esté consciente de eso. Por lo tanto, debe escuchar, procesar, atender lo que esta noche se va a decir aquí por parte de nuestros invitados. Es importante que nuestras autoridades no solo escuchen, procesen, sino que también incorporen de forma inmediata los criterios, las propuestas, las peticiones que aquí se van a expresar y sobre todo logre conformar una plataforma, una especie de gabinete de emergencia que incluya a todos los sectores posibles, donde se tomen las mejores decisiones para el país, de forma rápida, de forma eficiente, consensuada y sobre todo de forma transparente. Un gabinete de emergencia en el área de la salud, por sobre todo. Por supuesto, en el área social y también en el área económica. Nosotros desde aquí, en 3030, hemos abierto los espacios a todos por igual y lo seguiremos haciendo, como evidentemente lo hemos hecho en los últimos 24 años que tiene este programa, para hacer precisamente análisis, señalamientos, formular preguntas y presentar propuestas que consideramos pueden contribuir en este momento histórico a evitar más contagiados y más muertos. Y las propuestas de nuestros distinguidos invitados, la intención es salvar vidas y también salvar al país. Esta noche para mí es un verdadero placer presentarles a nuestros invitados. Participan don Juan Carlos Icafi, es el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Edgardo. Le agradezco la oportunidad de poder dirigirme al pueblo hondureño. Muchas gracias. También el ingeniero José Luis Rivera Sagastume, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Muchas gracias, Edgardo. Un saludo a toda la audiencia esta noche. Esperamos poder contribuir al conocimiento, a ver con un poquito más de esperanza el futuro de nuestro país. Don Menotti Maradiaga es el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras, Fedecámara. Muchas gracias, ingeniero Maradiaga. Buenas noches, Edgardo. Un gusto participar en este programa y poder dirigirnos a toda la población hondureña. Saludes a todos los amigos agremiados. Don Alejandro Cafati es economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE. Muchas gracias, Edgardo. Un placer estar con todos y cada uno de ustedes debatiendo y proponiendo temas de interés nacional como el que vamos a tocar hoy en día. Muchas gracias, don Alejandro. También nos acompaña don Jorge Galeano, presidente de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Gracias por la invitación y al igual que los colegas aquí presentes también con el mejor ánimo de contribuir en este momento que tanto necesitamos. Gracias. Gracias a usted. Don Carlos Hernández es director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto estar esta noche con usted y toda la teleaudiencia. Y bueno, los amigos, colegas acá que sin duda alguna están haciendo un trabajo extraordinario, contribuyendo para que juntos podamos salir de esta situación grave que está enfrentando el mundo. Don Héctor Castro es presidente de Los Palmeros y presidente de la Asamblea de FONAC. Don Héctor, buenas noches. Buenas noches, Edgardo Melgar y sus teleaudiencias. Siempre será un privilegio poder compartir este programa y poder exponer nuestros puntos de vista en relación a esta situación especial que vive Honduras y el mundo. Gracias.
El pastor Alberto Solórzano es pastor de la iglesia CCI. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Gracias por la invitación. Contentos de estar acá y con el deseo indudable de poder aportar algo. Don Omar Rivera, secretario del Foro Nacional de Convergencia, FONAC. Don Omar, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Gracias por la invitación y muy contento de estar aquí junto a estos líderes de la sociedad civil hondureña. El padre Germán Cálix, director ejecutivo de Cáritas de Honduras, de la Iglesia Católica, en unos minutos estará con nosotros. Brevemente, 30 segundos para el inicio de este programa. Con usted, don Omar. Mire, aquí hay un reto muy importante. Como usted lo dijo claramente, el tema de salud, en el tema humanitario y en el tema económico. Y yo creo que estos retos y desafíos que esta pandemia impone no los va a poder enfrentar el gobierno y requiere el concurso de todos los sectores de la sociedad para que pongan su talento y esfuerzo para solventar los grandes problemas que en este momento se están generando y las secuelas que esta dramática situación nos va a heredar. Vamos a utilizar la siguiente mecánica. En este primer segmento del programa, cada uno de nuestros invitados tendrá la oportunidad de hacer su presentación, obviamente. Le rogamos brevedad para poder tener una distribución equitativa del tiempo y posteriormente en la siguiente etapa ellos van a poder, por supuesto, intercambiar opiniones sobre lo que está pasando en el país actualmente. Muy bien. Comenzamos con don Juan Carlos Sicafi, presidente de la Cámara de Comercio, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ingeniero Sicafi. Muchísimas gracias, Edgardo. Ante todo, quiero decirle que estamos pasando una instancia inédita, una crisis inédita en el país, en Honduras, y es más, nosotros tenemos que empezar a trabajar juntos, sin confrontar, de una manera coordinada, sin polarizaciones y actuando siempre en el mejor beneficio del pueblo. Es por eso que se han conformado mesas que la empresa privada de buena voluntad ha hecho con el gobierno y estamos trabajando con más de 1000 instituciones que forman parte de lo que sean estos, el COEP, el sector privado, el sector social de la economía y el FONAC. Entonces, pero primero que todo quiero poner en claro todas las donaciones que el sector privado hondureño ha hecho y para eso tengo esta presentación. Sí. Luis, por favor. Hasta hoy hemos donado 3.2 libras que han beneficiado a 270,000 personas. Sí. Además, se han entregado, diga Luis, 2.543.682 equipos de bioseguridad que han beneficiado a 174,000 personas. Esto, más todas las campañas informativas de los medios de comunicación, podemos llegar a un valor superior a los 100 millones de lempiras, solo en estas 4 semanas que llevamos. Definitivamente la situación es difícil, ¿verdad? Estamos en una situación que ahora los hondureños debemos primero cuidarnos. Yo creo que es importante la guía médica que vamos a tener, pero también muchos tenemos miedo, Richard, en torno a cómo será el mediano dígame. Plazo. Hoy estamos, ya estoy adentro. Sí, mañana, sí, gracias. ¿qué va a pasar? Okay. Tenemos que prepararnos para el mañana y estar listos para cuando los especialistas de salud nos indiquen sobre el manejo. Sí, él me dijo que estaba, ¿dónde está? Con vida, pero hay quienes no tienen ahorros o saben que su trabajo y negocio está en peligro y ven con angustia a la hora de regresar a trabajar. Se preguntan cómo será la vida
a mediano plazo, que creo que es una pregunta que todos deberíamos de hacer hoy. Esta noche hay miles y miles de personas viendo este programa y a todos ustedes los quiero invitar a pensar cómo vemos nuestra vida y la de nuestra familia para el futuro. Hay grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas que desde ya se han visto obligadas a suspender trabajo. Pero la idea es que esos empleos se recuperen en el mediano plazo. Ahora, si esta empresa desaparece, no hay manera que recuperemos los empleos. Tenemos que estar claros que en Honduras tendrá que vivir con el COVID-19 hasta que tengamos una vacuna. No hay manera para eso. Para ello debemos estar unidos, coordinados y actuar de forma responsable para regresar a trabajar. Por esto Honduras necesita un plan, pide a gritos un plan sólido y responsable en torno al manejo de las restricciones de movilidad. Para ello es preciso evaluar correctamente, escuchar a los médicos y encontrar un balance entre las actividades de menor riesgo de contagio junto con las que son fundamentales para mover el país hacia adelante. En términos de números y oportunidades, los empresarios ya estamos trabajando en ello y en diseñar un plan coherente para poder presentárselo al gobierno en el corto plazo. El virus nos tomó... Richard, decime. No sé cómo apagarlo vos. Ya, está apagado, aquí lo tengo en silencio. En el celular lo tengo apagado, pero acá no sé dónde apagarlo. Tenemos que prepararnos, organizarnos para asegurar un entorno seguro y eficiente a nuestras actividades. Para el COEP, la vida, la seguridad y el bienestar de todos los hondureños es una prioridad fundamental, lo más importante en este momento. Estamos preocupados por la situación, pero sobre todo nos preocupamos sobre ellos. Estamos haciendo nuestra parte como la organización más importante del sector privado, la institución que representa a todos los empresarios de Honduras, sin importar dónde estén ni de qué tamaño son. El COEP está ocupándose de la situación y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que Honduras salga adelante. El COEP, además, está coordinando con nuestras organizaciones miembros para que en una forma ágil y trabajando en conjunto con expertos de la salud, epidemiólogos, virólogos, podamos manejar responsablemente las restricciones a la movilidad. Cuenten con el COEP está dispuesto a colaborar por Honduras. Te digo que ese sería mi preámbulo a la conversación. Muchas gracias. Escuchamos a don Alejandro Cafati, economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE. Don Alejandro. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, discúlpeme. Yo también voy a presentar una pequeña presentación, no más de 5 o 6 minutos, mostrando algunos de los datos que nosotros como FOSDE hemos podido recabar desde que se ha comenzado esta pandemia, principalmente los ingresos y egresos de los fondos públicos, que al final es nuestro expertise como institución de sociedad civil. En ese sentido, al 17 de abril, presentamos los siguientes datos de ingresos por parte del Estado de Honduras. Tenemos a disposición como país alrededor de unos 85.800 millones de lempiras, que vienen siendo aproximadamente unos 3.400 millones de dólares, entre fondos nacionales, donaciones de organismos o transferencias, mejor dicho, de organismos multilaterales, países donantes y deuda pública. Aquí como FOSDE queremos aclarar y que tenemos nuestras incertidumbres, así le queremos llamar, y nuestras inconsistencias, dado que el Poder Legislativo el 2 de abril a través de un decreto le autoriza al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas la adquisición de deuda directa hasta por 2.500 millones de dólares entre el 2020 y el 2021.
Esto genera presiones fiscales dentro del presupuesto general de la República que nos hacen ver entonces, según el último reporte del Banco Mundial, como el país que menos está sacrificando o dando un sacrificio fiscal para hacer frente a la crisis económica que está dejando este COVID-19. En ese sentido, entonces, también es importante mencionar que el Estado de Honduras cuenta al 11 de abril, que fue nuestra denuncia como institución, con una ejecución de alrededor de unos 1.700 millones de lempiras, distribuidos en los siguientes productos, principalmente adquisiciones de insumos de bioseguridad, de las instituciones como Copeco, Inves Honduras y la Secretaría de Salud, que son las tres que están enfrente actualmente de atenuar la crisis sanitaria dejada por el COVID-19. En ese sentido, entonces, nosotros hicimos una comparación entre lo que mostraba el portal de la Secretaría de Finanzas y las adquisiciones de compras que hicieron las instituciones, principalmente Copeco e Inves Honduras, que fueron las que mostraron públicamente su información, y encontramos algunas inconsistencias, si así le queremos llamar, ¿no?, que serían importantes poder aclarar a lo largo de este foro. Una de ellas, por ejemplo, es que el portal de CEFIN reporta equipos de protección personal adquirido por Copeco por alrededor de unos 787,000 lempiras. Sin embargo, en sus adquisiciones de compra no se mira reflejado el producto por parte de Copeco. Asimismo, también el portal de CEFIN reporta cerca de 4 mejoras a la infraestructura hospitalaria por un monto alrededor de unos 5 millones de lempiras. Tampoco en las adquisiciones de Copeco nosotros pudimos ver reflejado ese monto. Entonces la pregunta que nosotros tenemos abierta y que es importante que respondan, ya sean las instituciones al frente o las personas al frente de estas instituciones o demás personal, es por qué está reportada una información en los portales web y ellos presentan otra totalmente diferente. Es importante, y aquí hay que aclarar, yo no soy economista, yo no soy abogado, perdón, soy economista, pero la ley, el artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública ya establece cuáles son los procedimientos para mostrar información a la ciudadanía. Sin embargo, la que hay hasta el momento no cumple los estándares nacionales ni internacionales, los cuales Honduras tiene compromisos también adquiridos. En el parte de Inves Honduras, y yo quiero aprovechar mi participación tratando de hacer una denuncia, si así lo queremos llamar. Casualmente nosotros terminamos de recabar toda la información, tanto de la Secretaría de Finanzas como de las adquisiciones de compras de Inves Honduras, el viernes 17 de abril. Hasta ese momento hay una información totalmente diferente a la que hay actualmente en el portal web de Inves, donde ya no muestra desagregada la información, sino una información que no es nada manejable de acceso a la ciudadanía pública. Es importante que las instituciones entonces se apeguen a los criterios nacionales e internacionales para poder mostrar información. Aclaro que ahorita y que nosotros no estamos acusando a nadie de que si hay o no unos manejos irregulares. Eso lo tendrá que hacer las autoridades nacionales a través del Ministerio Público o del Tribunal Superior de Cuentas. Nosotros solo presentamos a la ciudadanía y al público en general lo que nosotros consideramos inconsistencias técnicas en la información presentada por estas instituciones. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos el siguiente panorama, Edgardo. A pesar de que se han gastado cuantiosos ingresos públicos en la compra de adquisiciones y materiales, principalmente de bioseguridad, al 17 de abril somos el país de América Latina que presenta la menor cantidad de pruebas por cada 100,000 habitantes, siendo 23.47. En ese sentido, entonces, a nosotros nos deja bastantes inquietudes de cuál es el dato real de personas contagiadas de COVID-19 en el país y cuántas son entonces realmente las personas que han muerto o fallecido por la misma, entendiendo que Chile, que es el país de América Latina que más presenta pruebas por cada 100,000 habitantes, presenta alrededor de unas 562 pruebas. Asimismo, El Salvador y Costa Rica, que son nuestros vecinos inmediatos, presentan casi el doble o el triple de pruebas por cada 100,000 habitantes de las que nosotros estamos haciendo al 17 de abril. Eso a nosotros nos deja bastante preocupación porque nos da entonces el siguiente panorama, Edgardo. Tenemos como Honduras la tasa de letalidad más alta de la región y posiblemente del mundo entero a consecuencia del COVID-19. Sin embargo, tenemos la tasa más baja de personas recuperadas de la enfermedad. Miramos datos como Uruguay, como Chile,
como Costa Rica o Perú, que son los 3 países o los 4 países que tienen la mejor tasa de recuperación de pacientes de COVID-19 en América Latina, y hay que ver entonces que estamos copiando. Es importante ver que el Estado de Honduras ha gastado cuantiosos recursos, también alrededor de unos 1.200 millones de lempiras en la adquisición de hospitales móviles que hoy por hoy no están dando los resultados que la ciudadanía esperaba, la compra de materiales como ser ventiladores mecánicos, que ya han dicho bastante personal de la Secretaría de Salud, principalmente el Colegio Médico, que no cuentan con las características técnicas necesarias para atenuar la crisis. Y finalmente, para no extenderme tanto y no robarle tiempo a los demás compañeros, presento la última infografía hecha por FOSDE, en el cual se muestra una comparación entre las pruebas realizadas y el número de casos positivos diarios desde el 28 de marzo hasta el 17 de abril. Si ustedes se fijan, compañeros, la tendencia estadística muestra un sesgo, en lo cual nosotros económicamente no esperaríamos que sea así. Nosotros hicimos una proyección matemática en la cual tirábamos una tendencia de las dos, tanto de los datos de las pruebas realizadas como de los casos positivos. Y aquí miramos, Edgardo y compañeros, que Honduras a medida presenta menos pruebas promedio, presenta también menos casos confirmados de COVID-19. En ese sentido, entonces, nos alarma mucho porque los escenarios que se están analizando actualmente, si se apertura o no la economía, si salen 2 o 3 o 4 dígitos actualmente, es en base a un escenario falso sanitariamente. En ese sentido, entonces, nosotros estamos exponiéndonos mucho más a la enfermedad y principalmente en la zona norte, que ya lo sabemos que es el foco de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias, don Alejandro. Escuchamos al pastor de la iglesia CCI, el pastor Alberto Solórzano. Bueno, Edgardo, creo que en la medida que avancemos en el programa vamos a coincidir en varios de los enfoques, pero creo que particularmente me parece que frente a la situación que se está viviendo es importante priorizar por lo menos 3 tipos de equipos. Un equipo diferenciado que vaya trabajando una propuesta post-emergencia. No pueden ser los mismos ministros. Los ministros creo que son un equipo que están respondiendo a la emergencia que se está viviendo en este momento. Pero debe haber un equipo diferenciado, reitero, que vaya trabajando y anticipándose para poder ver los escenarios que el país va a estar viviendo una vez que salgamos de esto. También me parece que debe haber un equipo que acompañe, un equipo amplio que acompañe todos los aspectos que tienen que ver con los asuntos de transparencia. Creo que en los últimos días han habido algunas observaciones, hace un momento se hacen otras por parte de FOSDE, y nos parece que el tema es que los mismos ministros están comprando por la emergencia y tienen que estar ellos también saliendo a reaccionar producto de los señalamientos que hay. Entonces creo que un equipo que esté aplicando veeduría, pero que a la vez también ayude a determinar cuáles son las prioridades en términos de compras y que se pueda transparentar eso no después de haber comprado o se trate de dar explicaciones después de haber comprado, sino hay que verificar todo el proceso desde el inicio hasta el final para evitar que se den este tipo de sobresaltos que, sumados a la presión que se está viviendo por la emergencia misma, creo que no caen bien en el momento que está viviendo el país. Así es que creo que un equipo amplio de veeduría nos parece que es sumamente importante e insisto, creo que los ministros deben dejarse acompañar. En ese sentido, el gobierno debe de abrir para que se pueda observar todo este proceso de una manera adecuada. Y creo yo que también debe trazarse una ruta clara que indique cómo el país va a ir volviendo a enrutarse, porque hasta el momento casi vamos como reaccionando a qué pasa cada semana. La gente misma no tiene un trazo a largo plazo que le pueda graficar con claridad cuándo más o menos se va a ir
volviendo, yo no digo que a la normalidad total, porque yo creo que estamos conscientes que eso va a llevar tiempo para que ocurra. Pero de momento se han activado los bancos, supermercados, ahora las ferreterías, pero hay ansiedad en algunos sectores, producto de cuándo va a haber el banderillazo para que ellos también puedan activarse. Creo que si se trabaja un plan a largo plazo, que más o menos grafique eso, le puede ir dando a la gente una idea de cómo vamos a ir avanzando en esto, de tal manera que le dé un poco más de tranquilidad a la ciudadanía, porque la ciudadanía, reitero, tiene muchas inquietudes respecto a eso. Yo dejaría de momento ahí, Edgardo, porque sé que hay hay invitados bastantes en el programa de hoy y lo dejaría a ese nivel de momento. Gracias. Gracias, Pastor Alberto Solórzano. Ingeniero José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Disculpen, gracias, Edgardo. Está bien. Creo que todos hemos coincidido, y han coincidido y coincido con ellos en que la transparencia es uno de los aspectos más importantes en esta fase 1, ¿no? La transparencia da confianza. Todavía nos faltan 2 fases importantísimas y si no tenemos esa confianza va a ser difícil seguirla, ¿no? Después viene la segunda fase, va a ser la reinserción y el levantamiento de esas medidas, ¿no? Las cuales estimamos deben ser transparentes, deben ser en base a criterios científicos, médicos y armonizados con cómo está el país, ¿no? ¿Qué información veraz tenemos? ¿Cómo está la curva de contaminación? ¿Cómo va la recuperación? Eso es importantísimo y de nuevo, tener confianza en esos datos para poder llegar a una tercera, que es cuando logremos superar estas 2, revitalizar esa economía y poder de nuevo tomar el curso de tener una economía sostenible y tal vez volver a lo que podríamos llamar una normalidad, la cual creo que ya no va a ser como era antes, ¿no? La vida nos ha cambiado y nos seguirá cambiando, ¿no? Las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de contacto social, las nuevas formas de aislamiento social que tenemos ahorita nos van a crear en cierta forma un distanciamiento físico que tal vez como latinos, como hondureños, que hemos sido afables y cariñosos, nos va a costar y nos ha costado realmente en este momento. Pero creo que todo eso es importante, ¿no? Como Cámara de Comercio estamos trabajando arduamente en poder tener y diseñar con todos los grupos que podamos unir, que es una de las recomendaciones. Creo que se mencionó de tener un gabinete de emergencia, ¿no? Creo que eso es importante y si no se ha hecho, creo que debió haber sido lo primero que se debe haber tomado y no el que tiene el gobierno, sino uno multigrupal, ¿no? Donde estén todos los mejores elementos en cada una de las áreas involucradas, ¿no? En economía, en medicina, que es la más importante en este momento, con epidemiólogos y todo. Estoy seguro que se invita a cualquier persona, cualquier hondureño pensante en este momento, gratuitamente va a brindar su colaboración, su mejor criterio y ayudar a poder resolver en una forma conjunta, gobierno, sociedad civil, empresarios y ciudadanos, este problema, ¿no? A lo largo de este foro vamos a seguir aportando otras ideas, vamos a intercambiar ideas con sus otros invitados y esperamos poder llegar a conclusiones que puedan ser tomadas en cuenta por el gobierno. Don Carlos Hernández es director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Don Carlos, lo escuchamos. Edgardo, buenas noches y buenas noches a todos. Bueno, nosotros como institución que trabajamos y tenemos como objetivo el velar y ayudar a que el sistema funcione para los más vulnerables, pues a partir de esta emergencia creemos que como hondureños tenemos que aportar con lo que sabemos. En ese sentido,
Hemos venido trabajando en hacer algunos análisis de todos los procesos de compras que se han hecho. Hemos conformado un equipo de expertos hondureños y también Estados Unidos, pero también todas nuestras oficinas aliadas en América Latina. Y bueno, dentro de este equipo hay epidemiólogos, intensivistas, biomédicos que están trabajando acá en Honduras, y justamente esta semana daremos un informe que esperamos que pueda contribuir con Honduras en el tema de lo que se ha adquirido, pero también todos los procesos de compras que se han hecho. Ya lo decían algunos de los colegas que hablaron antes, creo que es el momento de generar confianza. El país requiere, yo lo he venido diciendo durante la semana, una situación de epidemia como la que estamos viviendo se puede agudizar si no se generan mecanismos de confianza. Creo que debemos de dejar también que los expertos hablen. Lamentablemente en Honduras cada día surgen, no sabía que habían tantos epidemiólogos, economistas, todo el mundo quiere sustituir el rol que le corresponde a otro. Creo que es importante que se abran los espacios para que los que saben, los que entienden, los que tienen pasión y amor por este país, yo creo que todos los hondureños lo tenemos, tratemos de aportar en lo que pues sabemos hacer y que podamos también hacer una contribución. No podemos desconocer que hay una polarización profunda en momentos de crisis. Parece que también el odio, el rencor, la frustración salen a flote, y eso no solamente es en nuestro país. Un experto, analista, asesor de grandes figuras en el mundo lo decía el día de ayer. El virus a veces somos nosotros los humanos, y él decía, los humanos son mucho más fuertes que lo que puede experimentar la humanidad con el virus. Creo que en ese sentido es importante decir que desde la SJ estamos haciendo, pero también con otros colegas de sociedad civil, buscando espacios en el tema de ayuda humanitaria, pero también ya pensando qué es lo que tenemos que hacer posteriormente a la crisis. Particularmente tenemos una preocupación muy fuerte en el tema educativo. Esta semana hemos estado trabajando con todos los exministros y exviceministros de educación, con el Observatorio de la Universidad Pedagógica y otros expertos nacionales, para estar soñando cuál debe ser el rol o la educación que vamos a tener aquí en Honduras en esta nueva etapa. Esperamos pronto juntarnos con el secretario de Estado en el despacho de Educación, ojalá con el presidente, y hacer propuestas, porque creemos que es importante hacerlo. No podemos quedarnos callados, todos tenemos que hacer nuestros aportes. Y bueno, en el tema particular de veeduría, tal como lo hacemos de manera regular en nuestro accionar, estamos trabajando con Inves, hemos firmado un protocolo de actuaciones, y ya esta semana tendremos un informe de las compras que ya se hicieron, en las cuales no participamos, y justamente esperamos con otro grupo de veedores diversos poder apoyar en los procesos de adquisiciones que se van a hacer. Estamos acompañando también un fideicomiso que administra un banco en las compras que se hacen de la Secretaría de Salud, que hay una inversión considerable también. Tengo que decirlo, hemos visto que están haciendo un esfuerzo también extraordinario para que las cosas se hagan con calidad. Ojalá al final los resultados sean positivos para el país. Y a partir de todas estas denuncias que hubieron en Copeco, también contactamos a Copeco, creemos que era parte también de nuestra responsabilidad. Hemos estado en diálogo, ojalá logremos también hacer pues un trabajo técnico, objetivo. Para nosotros en ASJ lo más importante es poder hacer propuestas con base en evidencia, hacer denuncias con base en evidencia, creo que eso es importante, y generar confianza a la ciudadanía. Así es que escuchando todo lo que ha pasado ahora y las propuestas, y bueno, con colegas de sociedad civil desde FOPRIDE, ya Jorge podrá hablar, hemos estado también reunidos, y la sociedad civil, nuestros socios están haciendo un trabajo extraordinario en más de 200 municipios a lo largo y ancho del país, con una inversión muy importante, porque bueno, es el momento de unirnos, es el momento de dejar a un lado cualquier diferencia que tengamos
esto solo lo podemos enfrentar juntos y tratando de hacer nuestras contribuciones. Así es que nosotros continuaremos, Edgardo, y todos haciendo nuestro mayor esfuerzo con un compromiso de que Honduras demanda la participación de todos los hondureños. Señor Menotti Maradiaga es el presidente de Fede Cámaras. Gracias, Edgardo. Pues primero que todo, como representante de las 55 cámaras de comercio y con más de 38,000 afiliados, queremos dejar claro que avalamos y acompañamos las medidas de quedarnos en casa que ha tomado el gobierno. Y también dejamos en manos de decisión de médicos expertos la reapertura económica del país. Primero es salvar vidas y la salud del pueblo hondureño. Sin salud no podremos tener colaboradores ni empresas que podamos apoyar y crecer juntos. Luego, como federación, tenemos 3 puntos muy importantes que vamos a platicar en este foro, y uno sería la agilidad en la entrega de los kits de bioseguridad para los centros de salud y hospitales a nivel nacional. Muchos hospitales, recibimos llamadas de muchos presidentes de cámaras que todavía no se les han entregado la cantidad de kits de bioseguridad para los médicos a nivel nacional, así que vamos a solicitar el apoyo, que se pueda brindar una ayuda inmediata y entrega inmediata en cuanto a los kits de bioseguridad para los hospitales y médicos. Luego, pues, hablar de lo que es la transparencia en las compras. ¿Por qué la transparencia? Porque tenemos que fortalecer instituciones como Semprende y como Banprovi para que puedan obtener fondos para la MIPYME. No podemos permitir de que se siga aprovechando de una situación de crisis para que en solo compras de salud se estén aplicando todos los fondos y se descuide instituciones como Banprovi y Semprende, que también van a necesitar fondos para poder apoyar al sector micro, pequeño y mediano. Luego, solicitarle a los gobiernos locales que permitan el ingreso sin restricción de todo lo que es la cadena alimenticia. Muchos gobiernos locales están poniendo obstrucciones y eso ha venido a que se entreguen muy por debajo de las raciones de la Bolsa Solidaria. Así que solicitamos que tomen medidas en que la cadena alimenticia tiene que tener libre acceso sin recibir atrasos, y solicitar que se entreguen mucho más rápido lo que son las bolsas solidarias, porque la población lo están necesitando a nivel nacional. En cuanto a las mesas de MIPYME en las que hemos estado participando, las medidas que hemos solicitado son los créditos de emergencia para pagos de planillas, tarjetas de crédito, proveedores, y a esto le vamos a añadir el aumento de el promediado que hubo para el mes de marzo de EH y algunas alcaldías que ya están cobrando el agua sin tener abiertos los negocios. Así que también tenemos el poder dar una asistencia técnica al sector micro y pequeño con respecto al protocolo de bioseguridad, cómo poder proporcionarles a precios accesibles el equipo de bioseguridad a la micro, pequeña y mediana empresa. No queremos que queden en manos de usureros comprando el equipo de bioseguridad, porque lo primero que hay que fortalecer y para poder reabrir esta economía es contar con los equipos de bioseguridad. Así que nuestras propuestas están y vamos a acompañarlos en este foro. Don Jorge Galeano es presidente de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE. Don Jorge. Y Edgardo, buenas noches y muchas gracias por este espacio. Queremos compartir que desde FOPRIDE nosotros desde el comienzo de la emergencia hemos estado activos, contribuyendo de manera efectiva a las poblaciones más vulnerables. Quiero compartirte que
a través de las 86 afiliadas, agremiadas a FOPRIDE, nosotros hemos hecho un mapeo de la presencia en el territorio nacional y estamos presentes en los 18 departamentos y más de 210 municipios, lo que equivale a más del 70% del territorio nacional a nivel municipal. Nos preocupan algunos elementos importantes que queremos mencionar, esa cercanía con los grupos más vulnerables, tanto en área urbana como rural. Nosotros hemos podido identificar que, en efecto, el primer impacto del coronavirus pues, se ve reflejado en la salud de la población en particular. Y muchas de las medidas que se han tomado van precisamente encaminadas a preservar la vida y coincidimos que las medidas son correctas, aislamiento, y es necesario que nosotros también pues, pongamos de nuestra parte como población. Pero al mismo tiempo estas medidas prolongadas a largo plazo, nosotros también tenemos que ser conscientes que generan un efecto en las poblaciones y generan una presión, porque hay muchas personas que viven de lo que ganan día a día, que ganan el jornal, por ejemplo, todos los que trabajan en el comercio informal, que es una buena parte de la economía, que ganan de lo que pueden vender día a día. Y bueno, así una gran cantidad de población que no tiene reservas para poder hacerle frente a un periodo prolongado de crisis. Lo que nosotros hemos identificado, en efecto, la primera ola tiene una repercusión directa sobre la salud, pero ya estamos viendo en términos de seguridad alimentaria. Se había hecho un análisis reciente en noviembre del año pasado, una alianza de ONGs, muchas de ellas también parte de FOPRIDE, y se habían identificado en aquel momento, sin coronavirus, que habían 1.2 millones de personas en Honduras en inseguridad alimentaria, o sea, sin coronavirus, solo producto de la sequía. Si a eso le agregamos ahora el coronavirus, realmente tenemos una cantidad importante de personas que ahorita, hoy por hoy, están teniendo dificultades serias para poder suplir lo básico en sus hogares. Entonces es importante ponerle atención a esta población. Coincidimos de que ya se ha iniciado un esfuerzo de las municipalidades, del gobierno central, pero creemos que es importante organizar bien esos esfuerzos. Creemos que es importante tomar en cuenta también a las estructuras de base comunitaria, ¿verdad? Muchas de ellas ONG, también otro tipo de estructuras comunitarias para que sirvan como veedores de los procesos y también garantizar que llegan a quienes más lo necesitan. Esto es importante, la pertinencia de la ayuda es clave. No solamente es ayudar, pero el momento en el que llega es clave. Entonces, nosotros queremos abogar también y poner aquí sobre la mesa que es necesario organizarnos bien en la forma en que estamos llegando a las poblaciones más vulnerables, de manera particular también para la niñez. Lo que nosotros no vimos en otros países de Europa, en China, y que básicamente estaban afectando a poblaciones mayores de 60 años. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí en Honduras? Y un 26% de los casos se están dando en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿verdad? 26%. Y que hay una cantidad importante de los fallecidos que van del rango etario de los 25 a los 41. Óigame, eso no se ve en primer mundo, pero lo estamos teniendo aquí nosotros. Entonces es una tendencia que hay que ver porque también la imagen de que la niñez, por ejemplo, los jóvenes no son grupos vulnerables, todo lo contrario. Pongamos a pensar el año escolar. Muchos niños y niñas, tal vez de escuelas privadas, tienen teletrabajo o pueden conectarse por medios virtuales, pero la gran mayoría de los niños del sistema público no tienen acceso a medios virtuales. Las vacunas que normalmente llegan, ahorita los sistemas de salud están enfocados en la emergencia exactamente en este momento, y otro tipo de enfermedades pasan a segundo, tercero, cuarto plano. Quiere decir que mucha población no tiene acceso a servicios de salud básicos que no sean del coronavirus. Y así podemos seguir sumando el tema de la seguridad alimentaria, el riesgo que conlleva, digamos, este tiempo de internación en casa, por así decirlo, que ponen mayores riesgos de maltrato, abuso, también a grupos vulnerables como las mujeres y los niños. Entonces hay que poner atención en esos grupos vulnerables. Es cierto que hay que pensar en la población en general, es muy importante, pero también los grupos vulnerables deben de tener un enfoque especial y eso es algo que nosotros también queremos traer como una recomendación para el gobierno de prestar especial atención. Tal vez finalizar, es importante señalar de que nosotros necesitamos como población unirnos en este momento. Yo coincido con varios de los colegas que me precedieron que hablaron de la llegada de un nuevo normal. O sea, no podemos pretender que una vez pasada esta emergencia, esta pandemia mundial, nosotros vamos a regresar a lo que teníamos antes.
eso no va a ser así. No vamos a regresar a lo que teníamos. Y tenemos nosotros que prepararnos para ese nuevo normal. Entonces hay una etapa en la que estamos que podríamos decir que es una etapa de respuesta, pero luego va a venir una etapa que yo le llamaría una etapa de reconstrucción, como cuando hay una guerra, como cuando hay un Mitch, así como cuando nos pasó. Vamos a necesitar entrar en una etapa de reconstrucción, de reactivación económica, del agro. O sea, es importante entrar en esa etapa y las dos las debemos de pensar ahora. No es que vamos a pensar una ahorita y después la otra. Debemos de pensarlo desde ahora y animar, ¿verdad?, la conformación de este grupo multisectorial que represente, ¿verdad?, una gran parte de los gremios, una gran parte de los intereses incluso a nivel nacional para sacar adelante el país. Gracias, Edgardo. Don Héctor Castro es presidente de Los Palmeros y presidente de la Asamblea del FONAC. Don Héctor, lo escuchamos. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, compañeros. El sector productivo, en especial el de palma y banano que nos toca representar en este momento, asumió el rol primero de enfocarse en qué hacer y cómo enfrentar la situación actual para mantener el flujo de alimentos y mantener los puestos de trabajo. En ese enfoque de primer momento de la actividad, de la crisis actual, de la economía prácticamente cerrada, estamos logrando con dificultades ese objetivo. Pero ahora viene el otro análisis más importante que también conlleva qué vamos a hacer en el post, una vez que abramos la economía, que se abra la economía y que tenemos un panorama de caída de precios de nuestras exportaciones, restricciones de mercado, porque obviamente los mercados, en especial europeos, están cerrados, Estados Unidos también con algunas dificultades, y que tenemos que reinventarnos como sector a buscar la solución en el corto plazo, qué vamos a hacer nosotros ante una situación diferente en cuanto a la comercialización de nuestros productos. Y viene otro punto importante que como sector estamos enfocando y que debemos ser solidarios con el país, y es sustraernos de la actividad normal que venimos haciendo, agroexportación, para apoyar al gobierno y al pueblo en la producción de granos básicos. El sector productivo de palma y banano ya viene de ahí hace muchos años y obviamente tenemos que regresar ya con una misión y una perspectiva diferente de poder producir en el inmediato plazo granos básicos, arroz, maíz, frijoles para la población. En esta parte nos hemos encontrado en este mes de abril, que es cuando hemos tomado la decisión de un apoyo irrestricto a este problema, es que no hay acceso al crédito. En este momento hay esfuerzo de repente del Estado que se ha fallido porque no ha logrado a este momento que los sistemas financieros actuales, tanto públicos como privados, puedan activar el crédito de forma inmediata. Ahí se va a tener que trabajar fuerte porque definitivamente pensar que si ya en mayo comienzan las lluvias y nosotros vamos a estar listos, el sector productivo, tanto de agroexportación como el convencional de producción local, va a ser bien complicado, y esta parte es importante que todo el gobierno, en especial agricultura y desarrollo económico, le ponga mucha atención para evitar una crisis terrible de suministro de alimentos en el país. Nosotros estamos proponiendo una mesa agroalimentaria en la que estamos participando, que se le busque a reforzar los fondos de garantía complementaria, que son mecanismos de mitigación de riesgo para que las casas comerciales de insumos, de maquinaria, de semilla, puedan generar créditos inmediatos para que el productor pequeño y mediano pueda entrar en el tema de la siembra. Esto es básico en este momento en que ya estamos perdiendo el evento de la lluvia, el clave para poder hacer la siembra. Y para terminar, pues un llamado muy importante. Me toca en este momento el privilegio de presidir la mesa del FONAC con un grupo de 22 instituciones y con la dirección muy ejecutiva de Omar Rivera, que lo hace muy bien, hacer la labor de veeduría. En esa parte, pues, nos toca en un momento crítico por esta situación de la pandemia, donde ya han mencionado los compañeros, hay mucha compra de parte del Estado, y de repente en esa parte el mismo FONAC se ha visto rebasado, y entiendo que los otros entes también de Obría se han visto rebasados ante esta vorágine de compras que ha habido,
y que sí, realmente hemos hablado al interior de FONAC, en especial con Omar, que él ya tiene, por cierto, una propuesta muy importante a efecto de poder hacer una veeduría completa o lo más eficiente posible, sobre todo en la actividad de compra de servicios y de bienes de parte del Estado. Muy bien. Y para terminar, un llamado a la solidaridad de todo el pueblo hondureño, ¿verdad? Que es el momento en que todos estemos juntos, no importa religiones ni partidos políticos, todos debemos estar juntos en buscarle soluciones a la situación que vive el país. Muchas gracias, Edgardo y auditorio. Don Omar Rivera ha escuchado a todos los sectores y yo quisiera, don Omar, ¿cuáles son las primeras conclusiones de esta ronda? Mire, Edgardo, yo creo que aquí hay un común denominador. Primero, la disposición de colaborar. Yo creo que el gobierno de la República debe escuchar no solamente ese clamor, sino la disposición de poder contribuir a que en los distintos ámbitos de la gestión pública que tienen que ver con esta crisis, el aspecto de salud, lo que tiene que ver con el aspecto social y humanitario, los aspectos que tienen que ver con no solamente enfrentar la crisis económica actual, sino las secuelas que va a generar esta pandemia, pues hay disposición de poder colaborar. Lo primero, colaborar. Hay disposición de todos estos sectores que se han presentado esta noche aquí. Estamos hablando del COEP, Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Fede Cámaras, FOSDE, FOPRIDE, ASJ, FONAC, Iglesia Evangélica. En unos minutos estará con nosotros también el padre Germán Calix de la Iglesia Católica de Cáritas. Y también estamos hablando del sector palmero. Todos estos sectores han dicho en primer lugar que están dispuestos a colaborar, pero también están diciendo, todos al unísono casi, que necesita transparencia en esto. Pero no solamente transparencia, se requiere una actuación íntegra, transparencia y rendición de cuentas. Que el funcionario haga un esfuerzo importante por poder, de forma minuciosa, despejar las dudas y responder a las inquietudes por parte de los sectores más críticos. Y otro elemento que es fundamental, especialmente viendo la disposición de participar, la disposición de actuar como veedores sociales o de ejecutar acciones de auditoría social, y es crear un clima habilitante a la participación ciudadana que permita libre acceso a la información pública, que ya está contenida en la ley, pero no solamente eso, sino el tener la voluntad por parte de los funcionarios de forma diseccionada poder responder a las inquietudes que tiene la población. Otro elemento importante a destacar dentro de las participaciones que hoy han hecho los compañeros es lo que tiene que ver con los aspectos de tipo económico. Yo creo que aquí ha habido una demanda muy clara a crear condiciones para preservar los empleos, garantizar que las empresas no desaparezcan, y usted pudo observar cómo existe una demanda concreta a flexibilizar los mecanismos mediante los cuales se ponen recursos al servicio del sector productivo. Yo agregaría solamente un elemento que me parece fundamental y es algo que lo mencionó el pastor Alberto Solórzano. Aquí hay una coyuntura. Aquí existe una situación crítica hoy, pero el reto que se viene a futuro es de mediano y largo plazo. Y para eso se requiere el talento de los mejores profesionales del país que puedan en el marco de este nuevo orden global presentar propuestas para diversificar nuestra economía e implementar programas de innovación en el sector de los servicios, en el sector de los comercios, porque nada va a ser igual después de esta situación. Y para eso se requiere mucha asistencia técnica, se requiere poder implementar aquí experiencias exitosas que se han dado o que se están gestando en el mundo y una colaboración decidida por parte del gobierno a ese sector productivo, no solamente para que preserve los actuales empleos, sino que genere mayores oportunidades de ingreso a la población hondureña. Y me gustaría subrayar algo que dijo Jorge Galeano, que es el director nacional de World Vision y es el presidente de FOPRIDE.
en las comunidades existen estructuras que no solamente pueden hacer veeduría social, como la Comisión Ciudadana de Transparencia, sino que existen plataformas comunitarias que pueden facilitar la gestión humanitaria y que los recursos del Estado puedan llegar de forma más inmediata, de forma efectiva, y él resaltaba, focalizada y pertinente a los más vulnerables, a los más pobres y a aquellos que como consecuencia de esta situación están en una situación, valga la redundancia, en una condición de precariedad. En tal sentido, yo creo que aquí, en este voluntariado, en esta disposición, en este ofrecimiento de colaboración, el Estado hondureño tiene una extraordinaria oportunidad, pero ahí se tiene que traducir mucho del discurso que se da públicamente en voluntad por parte de los funcionarios. En hechos. Y el funcionario tiene que concretizar el discurso en hechos. Es decir, si se habla de transparencia, pues habrá que ser transparente. Si se habla de abrir los espacios de participación ciudadana, se debe garantizar que nadie sea excluido, de que todos puedan constructivamente participar para poder juntos enfrentar un reto que a todas luces está claro que el Estado no podrá hacerlo solo. Vamos a un corte comercial. Se ha dicho aquí, esto puede durar no solo este año, puede tomar parte de 2021 también. Se ha dicho aquí que la economía se debe abrir de forma pausada. Es probable que por regiones, por sectores, pero también de manera ordenada y disciplinada. Se ha dicho aquí también esta noche que se debe aprender a vivir con el virus. Se ha dicho aquí la necesidad, y lo puntualizaba don Alejandro Cafati del FOSDE, en hacer muchas más pruebas, masificar las pruebas rápidas y las pruebas PCR, que son las que confirman si una persona tiene COVID-19 o no, de forma tal que se pueda identificar a los portadores del virus, que se puedan tomar las medidas necesarias y en ese sentido hacer los cercos epidemiológicos necesarios y empezar a tomar decisiones, pero en base a resultados reales, no a un subregistro como se presenta en este momento, porque no se están teniendo la cantidad suficiente de pruebas que se requiere. Es cierto, ya hay un laboratorio que se ha incorporado a esta labor. Esperemos que en esta semana se puedan incorporar no solo más laboratorios privados, sino que tan pronto y como sea posible se habilite el laboratorio de virología del gobierno en San Pedro Sula. Se ha dicho también esta noche aquí que no estamos ni cerca de volver a la normalidad. Y se ha dicho también aquí que la atención a la salud en este momento con el equipo de bioseguridad para el personal médico y sanitario, con el asunto de suplir a los hospitales que están al frente del COVID-19 con los respiradores que sean necesarios para este asunto. Esto es primordial. Vamos a hacer un corte comercial. Cuando regresemos, estará con nosotros también el padre Germán Calix. Ya saben cómo es este asunto de las cuestiones técnicas. Estamos nosotros en este programa con nuestros invitados, experimentando y probando también junto con ellos estas nuevas facilidades que las circunstancias además no solo demandan, sino que nos facilitan para poder hacer este tipo de foros. Les agradezco mucho a nuestros invitados que han tenido la paciencia de escucharnos los unos a los otros. Ya está el padre ahí con nosotros. Bueno, aprovechémoslo. Padre Germán Calix, director ejecutivo de Cáritas de Honduras. Buenas noches, adelante. Buenas noches, licenciado Melgar. Gracias por estar esperando tanto tiempo esta transmisión, que no ha sido fácil. Agradecemos mucho y quisiéramos en este momento, podemos aportar muy poco porque no tuvimos la ocasión de escuchar a la mayoría de los entrevistados. Eso nos limita incluso para incorporarnos realmente en un debate mucho más amplio que pueda arrojar ideas y luces realmente para el futuro de Honduras. Yo quisiera apuntar dos cosas en este momento que la conferencia episcopal ha dicho en su último comunicado. El primero es que estamos en una fase realmente que ya esperamos que termine pronto, que es una fase humanitaria que la ha estado realizando el gobierno con algunas dificultades. La segunda es la fase sanitaria, que tiene también enormes dificultades por la carencia de todo el equipo médico que necesitamos en este momento. Y una etapa económica que es la situación de alguna manera
de pobreza que se puede generar dentro del país y que crearía más dificultades, sobre todo porque somos un país con un alto nivel de pobreza. Por eso la Iglesia, a través de su conferencia episcopal, está proponiendo dos cosas. Que esta situación nos debe ayudar a los hondureños para no volver al pasado. Que no volvamos al pasado, sino al contrario, que pensemos en una nueva Honduras. Ya en la primera etapa de su conferencia, ellos están destacando, necesitamos que trabajemos por una nueva Honduras. Y eso significa, de alguna manera, que podamos eliminar lo que siempre nos ha estado dañando. No queremos volver a la misma violencia, la misma injusticia, la misma pobreza, la misma corrupción, la violación de las leyes y a la Constitución, al populismo vergonzante, al consumismo, que resulta ser el peor virus que viene empobreciendo y destruyendo nuestra casa común. Será necesario tener actitudes llenas de esperanza y sobre todo queremos quitar de nuestro horizonte esa pandemia de desgaste de la política que ha enfermado tanto nuestra democracia. Esa es, de alguna manera, la propuesta de la Iglesia. No queremos volver a eso, sino aprovechar esta ocasión, esta pandemia, realmente para rehacer Honduras con nuevas ideas. Y ahí hemos escuchado en varias intervenciones que se necesita, de alguna manera, recuperar, y lo repite muchas veces la Iglesia, como el diálogo nacional que nunca se terminó en la confrontación pasada de 2017. Es un diálogo que quedó en aquel momento abortado, pero que es necesario y que no se puede lograr realmente rehacer el país, una nueva Honduras, si no es con la participación de los distintos sectores que tiene esta población. La segunda, necesitamos que el país, con tantas voces que hemos escuchado, escuchamos a FOD y otras instituciones, la necesidad realmente de que tengamos un país de transparencia para que el gobierno pueda tener la fortaleza necesaria de conducir al país y de generar credibilidad en sí mismo. Y la tercera cosa que nos está tirando esta situación que nos mantiene a todos encerrados y que es un tema para el mañana también es la reforma del Estado. Necesitamos reformar el Estado en su situación política, en su situación económica y en su situación social. Necesitamos un Estado diferente que haga frente a las situaciones que estamos viviendo en este momento. Creo que hay temas para largo en este sentido. Lo importante es abrir el debate a los diferentes sectores y sobre todo que esta etapa de respuesta inmediata humanitaria, una respuesta inmediata sanitaria y económica puedan por lo menos paliar los resultados con visión de futuro que el país tiene que cambiar para que la pobreza deje de ser la dueña y ama de nuestra casa. Eso en resumen podríamos decir, licenciado Melgar, lo que de alguna manera la Iglesia a través de su comunicado estaba proponiendo en estos días. Claro que ahí habían 7 puntos, los 7 puntos son interesantes que pudiéramos analizarlos. Muy bien. Cierra, don Omar. Lo que se está planteando es oportuno. La OMS, el día de ayer, claramente estableció que no hay evidencia de que los supervivientes del coronavirus generen inmunidad. ¿Qué quiere decir eso, Edgardo? Que lo han planteado aquí muchos. Aquí necesitamos un nuevo modelo, aquí necesitamos un nuevo sistema de salud, aquí necesitamos nuevos patrones de conducta y hábitos de higiene para garantizar convivir con un virus que seguramente por muchos años va a estar presente en el mundo y sus secuelas serán nocivas en el ámbito económico y social. Por eso la construcción conjunta entre la autoridad estatal y las organizaciones de sociedad civil de estas soluciones frente a estos grandes retos es la vía, es el camino aquí y está, debe ser el fundamental. Aquí está la sociedad civil, aquí está. Empresarios, sector obrero, iglesias, aquí están. El FOSDE, aquí está la sociedad civil. Hay una gran oportunidad, superando diferencias, dejando atrás cualquier tipo de crispación, colocando el dedo en la llaga, como muchos lo han dicho, en términos de
transparencia, rendición de cuentas. Esta es una oportunidad valiosa y si no se aprovecha. Propuestas oportunas. El Estado debe ver que aquí existe una opción a enfrentar. Muy bien, aquí estamos con 10 sectores que representan gran parte de la hondureñidad. La pregunta ahora, después de lo que hemos resumido de lo que ellos han dicho, de los titulares de lo que nos han dejado sus declaraciones, sus aportaciones, sus análisis, su reflexión y sus sugerencias y propuestas. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que estamos esperando entonces para actuar? Si lo que de aquí se ha dicho es que todos están en la disposición de participar, ayudar y contribuir, todos están pidiendo transparencia, todos están pidiendo atención en salud, todos están pidiendo equipo de bioseguridad, auditoría, veeduría, todos están pidiendo y están claros de que no estamos ni cerca de volver a la normalidad, pero que hay que abrir poco a poco la economía de manera ordenada, porque si no, mucha gente va a morir también de hambre, porque también mucha gente necesita trabajar, porque mucha gente no está recibiendo nada de ingreso en este momento. Y esa es una realidad, que tenemos que aprender a vivir con el virus, que hay que tomar las medidas de seguridad por los negocios, por la empresa, la industria, lo que sea, es necesario hacerlo. Ellos están claros de este asunto, quieren participar. Entonces la gran pregunta aquí, ingeniero Sicafi, con usted comenzamos esta segunda ronda y yo les voy a dejar, por favor, para que entre ustedes puedan llegar a la conclusión de qué es lo que sigue ahora. Para que ustedes le entren a este asunto, ¿qué estamos esperando? Una llamada del presidente Hernández, porque la sociedad civil y todos los aquí representados no se van a ir a meter a casa presidencial. Están esperando una convocatoria así, mañana a tal hora. Los esperamos para integrar estos 3 gabinetes que ustedes han propuesto, que son 3 gabinetes de emergencia. Así más o menos es la cosa, ¿verdad? Ir al encuentro de este ofrecimiento noble, pero no solamente eso, sino que comprobadas capacidades para contribuir a enfrentar este desafío. Muy bien. Ingeniero Sicafi, luego don Alejandro, ¿vamos? Sí, perfecto. Mire, todos mis amigos panelistas hemos concluido que la salud es lo más importante. Así es. Que no hay nada que podamos nosotros poner sobre la salud. La salud es para nosotros. Pero fíjese que quiero hacerle una reflexión económicas que he estado leyendo en últimos informes de gente seria. Para darle una idea, las bolsas mundiales, las bolsas de valores mundiales han perdido en estas 5 semanas 1/3 de su valor. Desde la Segunda Guerra Mundial nunca habíamos caído tanto el PIB en el mundo como ahorita. Es algo gravísimo para que usted se dé cuenta de las consecuencias económicas que nos va a traer. Tenemos que entrar a una nueva normalidad. Y la pregunta no es cuándo entramos a trabajar, sino cómo vamos a entrar. Sí. Entonces yo sí creo de que la bioseguridad y las implementaciones de todo este tipo de regulaciones y protocolos deben de ser parte de nuestra nueva normalidad. Esa es la nueva normalidad. Yo creo que sería una especie de nueva forma de vida. Es la nueva forma de vida, no hay nada que hacer. Porque nos han dicho los médicos que esto no termina este año y probablemente hasta 2021. No se sabe. Que no tengamos una vacuna o tengamos medicamentos que efectivamente curen la enfermedad, tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID-19. Ingeniero Sicafi, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que sigue ahora? Puntualmente, con una frase. Con una frase, tenemos que abrir de manera inteligente y responsable la economía con esta nueva normalidad. Pero ¿no cree usted que, por ejemplo, ese abrir inteligente la economía con esas nuevas condiciones que nos presenta esta situación debe ser un proceso consensuado, un proceso ordenado, un proceso disciplinado en el que esté la empresa privada y que también esté el gobierno en esta mesa, en este gabinete de emergencia económico? Yo creo que sí, pero más importante que esto, tenemos que verlo desde este aspecto, Edgardo. Primero, el visto bueno de la gente que sabe, que son los epidemiólogos y virólogos. 2, tiene que ver industrias básicas importantes para el PIB del país que tengan alta empleabilidad y que tengan bajo riesgo de contagio. Ese tiene que ser el criterio para que usted empiece
a abrir la economía. Claro. Y entonces usted tiene que empezar ordenadamente a abrirla hasta que le demos tiempo a la ciencia para que nos dé a nosotros una vacuna o los medicamentos. Yo sé de que es una cosa difícil, pero todo el mundo tiene que empezar. A mí me preocupa la vulnerabilidad de nuestra economía. Sí. No aguantamos más. La gente no se va a morir de COVID, se va a morir de hambre. Entonces, y ahí, perdón, no, perdón que interrumpo, claro. Me parece que Juan Carlos dice algo muy importante. Yo creo que uno es la opinión de los expertos, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, los epidemiólogos que pueden hacer sus análisis. Bueno, tenemos diferentes zonas del país, hay zonas rurales donde de repente el tipo de empleos no requiere la gran concentración de personas y si no hay una incidencia, entonces de repente ahí se puede hacer. Creo que comparto, es obvio que la situación económica del país es terrible, pero aquí yo creo que lo importante es el criterio científico, el criterio técnico, que esté presente y que pueda juntamente con los expertos y del sector privado y el gobierno ir encontrando esos mecanismos inteligentes para ir abriendo obviamente la economía. El virus, ya lo han dicho los expertos, esto va a quedarse ahí y tenemos que aprender a convivir con eso, pero insisto, creo que tiene que hacerse de manera ordenada y con el criterio técnico necesario. Así es, yo sí creo. Me gustaría acompañar eso porque la OMS acaba de reglamentar que una de las prioridades es tener la cantidad de pruebas para poder registrar quienes están infectados. Mientras no tengamos la cantidad de pruebas que necesita la población para poder saber quiénes están infectados, creo que deberíamos de pronunciarnos y exigir que hayan más pruebas para poder abrir la economía poco a poco. Así es, comparto contigo, Menotti, pero van a tener que ser pruebas rápidas, que las únicas que creo podrían manejar esa masa de gente serían las serológicas, que desgraciadamente en Italia vimos que no dieron los resultados esperados, en Estados Unidos dieron un paso atrás, pero ahorita vienen, esperamos, muy pronto nuevas compañías que van a proveer estas pruebas, porque no podemos vivir y poder medir la población con 500 pruebas al día, 1000 pruebas al día. Tenemos que buscar serológicas que podría nuestro sistema manejar 4000 pruebas al día, incorporar laboratorios privados, incorporar los profesionales y además de eso, tener también, antes de incorporar, saber uno cómo está esa curva, si es ascendente y hasta plana, es descendente, y también tener preparado si hay un rebrote. En nuestro sistema de salud esperamos para ese momento ya tengamos todos los respiradores, ya tengamos tratamientos probados, ya tengamos profesionales que ya saben cómo manejar esos tratamientos, porque en muchos países igual ha habido un pequeño rebrote y en algunos casos puede ser aún más grande. Y me preocupa Honduras, estamos navegando aún sin instrumentos en un día nublado y eso creo que es gravísimo y antes de corregir eso no podemos empezar a pensar en abrir ni siquiera gradualmente. Sí. Y muy breve, porque esto de las pruebas rápidas, perdón, tal vez muy breve, solo esto de las pruebas rápidas, sin duda alguna, es un tema que se ha generalizado. Yo creo que también otra vez ahí creo que la importancia de transmitir los mensajes adecuados, porque a veces la gente cree que es un kit, que lo vende, se le aplica y ya, y eso también hay que tener mucho cuidado. Y estaba escuchando ayer un experto hondureño en un programa, me pareció que él decía, bueno, esto funciona una vez que ya has mostrado y que tienes 4 o 5 días de estar con los síntomas, hasta ahí es que va a haber efectividad. Si esto se empieza a aplicar de manera más activa y empiezan a salir pruebas negativas, la gente se relaja y de repente la situación puede complicarse. Entonces, insisto con esto de las pruebas que todos queremos y queremos que se hagan de forma masiva. También ya la OMS, incluso hay directrices, creo que es importante, insisto, los técnicos, los expertos, que de manera clara, didáctica, establezcan qué es eso, cómo es, cuáles son las probabilidades de resultados para evitar y bajarle un poco la presión y la tensión que los confunde y eso sin duda alguna también
hace que hayan mensajes cruzados que pueden confundir y agudizar más la situación. Carlos, yo quería ampliar un poco de las pruebas con José Luis. Se está estructurando, y hemos entendido nosotros en las mesas de bioseguridad que forma parte del COEP, de que se está estructurando que se haga 3.000 pruebas diarias en el país, una vez que se reciban, no sé qué reactivos, no entiendo eso, pero son 3.000 pruebas diarias. Pero el problema nuestro... Las PCR actuales van a ser difíciles, 3.000. Bueno, no existen los equipos en el país. Yo creo, Pepe Luis, que tiene que entrar todos los laboratorios del país. Y yo creo que es la única manera. Aquí tenemos que concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Y yo creo que ese debe ser el mensaje de fondo de esa... Todos poner de nuestra parte. Yo solo quiero agregar algo en la línea de don Juan Carlos y lo que han dicho todos los demás. Y es importante, yo coincido. Primero, que aquí la propuesta fundamental debe ser, evidentemente, Estoy escuchando otros que están interviniendo en este momento. ¿Hola? ¿Aló? Sí, ¿Hola? sí. Don Alejandro, aguárdeme un momentito. Padre, lo escuchamos. Don Germán, lo escuchamos. Padre Germán Calix. Sí, no, yo pienso que tocando el tema por los bordes. Y el tema por los bordes significa olvidarnos de lo que ha producido esta pandemia a nivel internacional. El desconcierto, la oscuridad, y lo decían los obispos, hasta la desesperanza es a nivel mundial. Es un sistema que ha sido desbaratado. El mismo sistema económico no está funcionando en ningún lugar. Más de 6 millones de empleos en los Estados Unidos, que hemos considerado la economía más fuerte del mundo. Un sistema de salud obsoleto en España, en Italia, en Alemania, en la misma Inglaterra. Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta desde nuestra pobreza cómo tenemos que no estar pensando en que si hacemos o no hacemos pruebas, sino cómo recomponemos este sistema de salud de manera que sea funcional a la situación del país. Y eso significa reformas del Estado que se necesitan de hacer. ¿Qué vamos a hacer con la educación en este momento que está paralizada? Y eso necesita repensar la educación para el país. Entonces, nosotros creemos de alguna manera que las pruebas son necesarias, pero es necesario repensar el país, que la economía no es la empresa, la economía es el que va a trabajar a la empresa, la economía es el que mueve los productos de la empresa, la economía es aquel que está en la calle vendiendo productos que la empresa hondureña está pensando. Y nosotros estamos pensando en la empresa solo como el gran inversor y nos estamos olvidando del otro componente de la empresa, que son las personas que están trabajando. Entonces necesitamos desde nuestra pequeñez en economía, desde nuestra pobreza, repensar nuestro futuro económico teniendo en cuenta cómo nuestros trabajadores pueden tener mejores condiciones salariales. Incluso el Papa estaba hablando últimamente de un salario universal que permitiera eliminar las desigualdades que esta pandemia ha producido a nivel del mundo. Quitar las inequidades que no solamente se dan entre nosotros, sino que se dan en los países grandes. Entonces yo creo que el problema es mucho más grande, mucho más serio, que lo miremos en esa pequeñez en la cual uno puede encerrarse. Y es necesario entonces, ahí sí volvemos otra vez a la necesidad que convoque el gobierno o la misma sociedad civil a esa plataforma ciudadana que permita reunir a toda la fuerza junto con el gobierno y que nos permita entonces mirar hacia el futuro, construir o reconstruir lo que tenemos ahorita dañado para construir lo que tiene que ser el mañana, que tiene que ser ese mañana inmediato a final del año y el futuro de nuestro país. No podemos seguir dando tumbos en lo que tenemos en este momento. Muy bien, vamos a un corte comercial, regresamos con los otros panelistas, ya regresamos, ya volvemos. En su cuenta de redes sociales, el Poder Judicial ha emitido la siguiente información. Respetando el estado de emergencia, el Poder Judicial de Honduras busca opciones para que sus empleados y funcionarios a nivel nacional acudan sin contratiempo a prestar sus servicios a las sedes judiciales, dada la decisión de no incluirles entre las personas autorizadas para circular, ha dicho hace unos minutos el Poder Judicial.
Por su parte, el Ministerio Público ha dicho lo siguiente. El Ministerio Público busca alternativas para seguir atendiendo a la ciudadanía y cumplir con su mandato constitucional en áreas como violencia doméstica, corrupción, protección al consumidor, derechos humanos y grupos vulnerables, entre otros, tras no ser incluidos en el último decreto ejecutivo PCM 021-2020. Dicho decreto establece las excepciones de quienes pueden circular y transitar por las diferentes ciudades del país. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Si certifican los otros laboratorios y se les da el espacio, hacer más pruebas y hacer esto, agilizar esto de una forma mucho más rápida. Creo que pudiésemos estar llegando, licenciado Melgar, aproximadamente a hacer casi 300 pruebas, que sería muy alentador. ¿Cuál es su petición esta noche? Proporcionar a los laboratorios privados que hagan las pruebas moleculares. Ya podemos confirmar que los laboratorios privados tienen sus equipos calibrados y están funcionando y ya están al servicio de la población. Desde el día sábado, gracias a sus gestiones e intermediación, se ha logrado de que tengamos un mayor reporte de pruebas efectuadas en el país. Al final de lo que se trata es de evitar más muertes, eso es todo. En Hoy Mismo, estamos de... Don Alejandro Cafati, el pastor Solórzano, don Jorge Galeano, adelante. Hola, Edgardo. Sin duda, yo solo quería mencionar algo rapidito para entrar a otro tema. Es importante saber, antes de aperturar la economía, qué tan grande o cuál grande es la magnitud del problema sanitario que tenemos hoy por hoy. Hoy por hoy solo estamos viendo una cola del COVID-19, pero no estamos viendo el monstruo completo. Además, me voy a referir a algo que es interesante. Estamos dejando de lado temas económicos esenciales. Es decir, hoy por hoy la única intervención que ha hecho el gobierno de la República es una transferencia municipal de 335 millones de lempiras para destinar a la seguridad alimentaria, que no representan más de 500 lempiras a las transferencias municipales, a las transferencias familiares. Perdón. En ese sentido, entonces, es importante debatir cuál es la propuesta para atenuar la conflictividad social. Sabemos que la falta de alimentos nos va a llevar día a día a un conflicto social que va a agudizar aún más los impactos económicos y sociales dejados por el COVID-19. Además, es importante hacer una pregunta fundamental que hoy por hoy no ha tenido respuesta por las autoridades. ¿Cuál es el espacio fiscal que tiene Honduras para poder hacer frente a las consecuencias económicas? Honduras dispone de aproximadamente 85 mil millones de lempiras, de los cuales 2.500 millones de dólares son en concepto de deuda. Honduras no tiene la capacidad para pagar una deuda a este plazo. Y es importante mencionar que hoy están los acreedores privados viendo que no van a dar plazos de condonación ni temporales ni permanentes a los estados con los cuales tienen deuda. Por lo tanto, entonces es importante ver cuáles son las medidas económicas a implementar. Y ahorita, y aprovechando que tengo también en el foro al sector empresarial, es importante mencionarle que las medidas económicas no se han visto reflejadas en las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas que generan unas cuantiosas cantidades de empleos y que hoy por hoy tienen la espalda financiera para poder resistir las consecuencias económicas y sociales. Además, esto nos va a llevar posiblemente a muchos desempleados más, que va a agudizar aún más los fenómenos de pobreza, y no vemos entonces un plan de reconstrucción nacional, si así lo queremos llamar, en los cuales se está involucrando todos los sectores. Creo que la conclusión más importante que nos está dejando este foro hoy por hoy, estamos los sectores dispuestos a poder trabajar conjuntos en un plan para rediseñar al país. Y es importante que ese plan ponga la economía nacional o la economía interna por sobre la externa. Hoy por hoy está fracasado el modelo económico hacia afuera, que nos tiene a las derivas de una crisis económica sin magnitud y que va a ser mucho mayor en los impactos que los del 2008 a consecuencia de la crisis financiera y los impactos económicos dejados en 1998 por el huracán Mitch. En ese sentido, entonces hay que reflexionar qué estamos haciendo y hay que reflexionar cuáles son nuestras propuestas. Así que es importante que dejemos un precedente y es la conformación de la comisión o la mesa, como le quieren llamar, multisectorial, pero que la misma esté el colegio médico, quienes son los especialistas y los encargados en decir cuándo o no se debe aperturar la economía y la sociedad, porque de lo contrario entonces nosotros estaríamos primando lo monetario por sobre la salud. Así es, yo quiero decirle que ya están conformadas las mesas. Definitivamente están conformadas, se está trabajando. Tenemos 4 semanas de estar trabajando.
Pero don Juan Carlos, pero no está toda la sociedad integrada, don Juan Carlos, eso es lo importante. Además, nosotros hemos diseñado planes, hemos planteado al gobierno planes especialmente para las MIPYMES, porque son las más vulnerables. Y entonces hay que construir, o sea, tenemos que ponernos a construir y ver qué podemos hacer por todo el mundo. Yo quiero, fíjese, la reflexión que tengo de lo que dijo el padre Calix muy sabiamente. Hay que pensar en los trabajadores que están en una situación difícil. Hay que de una manera responsable y de la mano y guiados por los médicos, por el colegio médico, por la academia, por los virólogos, los especialistas, podamos tener una apertura responsable de la economía. Estaba hablando Carlos en el anuncio de que él ve construcciones yendo a su casa de 2 personas, ¿cómo no pueden estar trabajando estas 2 personas? Entonces, Alejandro, yo creo que aquí es de unirnos, sentarnos en una mesa y no descalificarnos. Mire, claro, estamos totalmente de acuerdo. Se pone a polarizar y se pone a confrontar, aquí todo el mundo se cierra. Imagínese que yo le esté gritando a usted, usted no me va a oír. Entonces, creo que nosotros tenemos que unirnos en torno a el bien común del país y definitivamente el gobierno, por ser gobierno y por ser el Estado, tiene que llevar la voz cantante, no hay nada que hacer. Entonces, tenemos que aceptar eso, tenemos que sentarnos todos y tenemos que construir país. Muy bien. Y eso es lo que queremos hacer. Muy bien. Pastor Solórzano, luego don Jorge Galeano y don Héctor Castro. Bueno, Gardo, yo creo que es importante rescatar de este foro las voluntades que se han expresado en términos de querer apoyar el esfuerzo para sacar adelante el país. Creo que eso no lo debemos de perder de vista y como se ha insistido, difícilmente el gobierno va a poder hacerlo a solas. Creo que el gobierno debe de entender eso y debe de generar una apertura y aprovechar más bien esta coyuntura que se está dando de voluntad expresada por parte de los diferentes sectores y con inteligencia poder conjugar esas voluntades para que no estemos atomizados. Yo creo que hay deseo de ayudar, pero el problema es que si estamos ayudando cada quien, haciendo un esfuerzo aislado, bien intencionado, pero aislado, creo que el efecto de eso frente a la crisis va a ser pobre. Es necesario juntar todas estas voluntades y ahí creo que el gobierno debe de apostarle a eso, juntar todas estas voluntades, convocarlas y poder entonces orientar todo el deseo que se tiene de poder ayudar. Creo, Edgardo, que es importante no estar pensando en intereses particulares, porque a uno le ha tocado a veces irse a sentar a mesas de diálogo, pero cada quien va a buscar lo que tiene que ver con su particular interés. Y no es que está mal eso del todo, pero en este momento en forma particular creo que es importante priorizar y poner al país como la prioridad, Si el país sale adelante, salimos adelante todos. No puede salir un solo sector adelante. Tenemos que salir todos adelante y pues entonces pongamos todos nuestra voluntad, nuestro mayor esfuerzo, nuestra dedicación para hacerle bien al país. Y yo concluyo diciendo lo siguiente. Yo aquí tengo en mis apuntes esto mismo que expresó el padre Calix. Miren, el país y el mundo no va a ser el mismo después de esto. Y creo que nosotros necesitamos entenderlo y necesitamos ir trabajando un modelo diferente para encajar en ese nuevo momento que el mundo va a tener. Va a ser diferente en términos sociales, va a ser diferente en términos económicos,
va a ser diferente el mundo, no solo el país, en términos políticos. Nosotros vamos a ver emerger potencias que antes las mirábamos un poco rezagadas, las vamos a ver emerger y ocupar en el plano mundial un espacio diferente al que han venido ocupando. De tal manera que hay que prepararnos para todo eso y en vez de estar solo insistiendo en que si las pruebas se aplican o en qué cantidad se aplican, que eso se debe de hacer obviamente, creo que hay que ver con un poquito más de amplitud y como se dice popularmente, no quedarnos viendo el árbol, sino ver el bosque, porque lo que viene después de esto pudiese ser más complicado que la crisis misma que estamos viviendo en este momento. Así es que yo invito a que nos juntemos todos, superemos nuestras diferencias, que el gobierno no se sienta atacado, más bien que el gobierno se vuelva con una actitud incluyente para los sectores y que entre todos, insisto, le hagamos frente a esta situación. Solo así vamos a poder salir adelante. Creo que ya nos han visitado desgracias en el país, hemos estado desunidos, creo que esto nos puede generar conciencia de que necesitamos juntarnos y hacer a un lado, insisto, nuestras diferencias. Don Jorge Galeano, don Héctor Castro, brevemente, por favor, y cerramos este segmento con don Omar Rivera. Edgardo, tú preguntabas qué sigue, qué viene ahora. Yo coincido con el pastor en que es necesario concertar estos esfuerzos y para mí el orden es muy importante. Tener el orden, claridad de los pasos que hay que seguir, los momentos que como sociedad vamos a llevar en esta pandemia es muy importante, ¿verdad? Poder concertar los distintos sectores involucrados en esta emergencia. Lo segundo, liderazgo. Como en todo, se requiere de un liderazgo que tenga claridad, que tenga esa visión de futuro, que nos plantee un país mejor. O sea, no volver al país. ¿Qué no pensar en esto como una oportunidad y pensar que sí podemos salir con un mejor país, con sistemas más fortalecidos, con una economía más fortalecida? Eso es posible si diseñamos la arquitectura aprovechando esta emergencia. Hay países que después de una guerra se levantan. Alemania es un ejemplo de ello, Japón es un ejemplo de ello. Entonces debemos de aspirar por un mejor país, no el país que teníamos antes. Y lo último, la participación de los diferentes sectores. Es muy importante lograr la participación, porque eso de alguna forma va a lograr transparencia, Edgardo. Eso, una veeduría social, una real participación. Para ello se requieren espacios donde se nos escuche, espacios donde lo que nosotros propongamos pueda ser llevado, ¿ya? O una verdadera participación, porque si no, entonces se estima muchas veces de estar en foros, en espacios, y muchas veces eso no es tomado en cuenta. Entonces, por ahí cierro: orden, liderazgo, participación, por decir 3 palabras, y soñar en un mejor país pasado esta emergencia. Don Héctor, gracias, Edgar. Gracias. Don Héctor. Sí, buenas noches. Sí, ya viendo en el futuro inmediato que ya nos toca como país, tenemos que ir pensando en la autosuficiencia alimentaria. Eso es básico, que tiene que ver también con un cambio de mentalidad en cómo alimentarnos mejor. Tenemos que cambiar buscando una autosuficiencia energética, transformar la matriz productiva del país definitivamente. Tenemos que cambiar a dejar de exportar materias primas y comenzar efectivamente a producir valor agregado. No podemos ir dependiendo de bolsas que cambian los precios más ahora, que va a volverse más volátil, y tenemos que buscar cómo el sistema financiero también se transforma y se enfoca realmente en apostarle al desarrollo del país. Hemos estado los últimos años solo focalizados en apoyar servicios y apostándole mucho al gasto, al consumo, y tenemos que cambiar y tenemos que realmente transformarnos y pensar en producir con eficiencia, producir productos de valor, productos que generan realmente una autosuficiencia en el país. Y para terminar, es importante que el gobierno como ente rector cree ya a la mayor brevedad un gabinete de planeación estratégica que nos involucre a todos los sectores productivos. Tenemos que pensar ya desde ya en una planificación que permita reinventarnos, a cambiar procesos, productos y mercados. Y por último, en el caso muy particular donde estamos inmersos nosotros, debe quedarse ya de una vez un consejo agroalimentario que también junte a todo el sector productivo del agro para que se convierta realmente en la base de sustentación alimenticia del país.
Gracias y buenas noches por la oportunidad, Edgardo. Muy bien, gracias a usted, don Héctor. Don Omar. Hay mensajes esta noche de dos líderes religiosos que creo que calzan a la medida de lo que el país requiere. En primer lugar, debemos de repensar Honduras. Este modelo, estos sistemas, lamentablemente han demostrado, igual que en muchas otras latitudes, que no respondieron ni a la coyuntura ni a las demandas de la ciudadanía en medio de esta situación tan dramática. Entonces, yo creo que es muy importante tomar ese consejo. Y el otro, creo que es fundamental dejar atrás cualquier tipo de diferencia que surja de mi interés particular. Este no es el momento para andar pensando en lo que a mí me lacera o lo que a mí me afecta. Aquí hay que privilegiar los sagrados intereses del país, de la colectividad, de la nación. Así que esa crispación que era antecedente a esta pandemia, este antagonismo que mantenía a muchos sectores confrontados, debemos dejarlo a un lado para poder enfrentar los retos, reitero, en materia de salud, en materia de los aspectos sociales y los aspectos de tipo económico. Yo creo que aquí, si alguna diferencia hay en la forma de hacer las cosas, yo creo que en la complementariedad de acciones va a estar el secreto del éxito. Hay múltiples tareas que cada quien puede cumplir en función de sus capacidades. Pero no separados. Y de su, pero no y cada de quien su por su potencialidad. lado. En ya el lo marco, decía el pastor, ¿de qué sirve que uno esté haciendo un esfuerzo por un lado y otro esfuerzo por otro? Al final el pero esfuerzo lo es débil. decíamos al inicio, en el marco de un gran plan que garantice respuesta en el corto plazo, pero que permita construir un plan con inclusión de todos. En el mediano y largo plazo. Un plan con inclusión de todos. Sin excluir a nadie y con fuerte liderazgo, como lo planteaba Jorge Galeano. Yo creo que esto que sucedió hoy aquí en su programa no puede quedar sin una respuesta por parte del Estado. Evidentemente quedaría un gran vacío y sería un muy mal mensaje al país que luego de ver a estos múltiples sectores representativos, a 10 sectores, no, representativos de la sociedad, claro, fuertes, robustos, con mucho talento, no pueda hacer uso de esta extraordinaria oportunidad para poder enfrentar esta crisis que nos afecta hoy, pero seguramente nos seguirá afectando en los próximos años. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. Muy bien, cerramos el programa de esta noche, no sin antes agradecerlos a nuestros distinguidísimos invitados por haber participado esta noche y comenzamos con el padre Germán Cales, director ejecutivo de Cáritas de Honduras. Bueno, para resumir en dos ideas, Melgar, sería que todo lo que hemos estado diciendo, todo lo que estamos diciendo, si no tiene un componente ético, eso va al fracaso. Y ese componente ético va en dos direcciones. Uno, fomentar la solidaridad entre los hondureños y segundo, fomentar el trabajo por el bien común, ya fuera los intereses personales, gubernamentales y empresariales, y empezar a pensar por el bien de este país. Entonces yo cerraría con eso. Necesitamos un comportamiento ético de todas aquellas personas que quieren participar en una mesa de diálogo, como ha sido prácticamente la conclusión de esta mesa que usted ha dirigido. Con eso termino, sin abundar en otras cosas. Muy bien, muchas gracias, padre Germán Cales, director ejecutivo de Cáritas de Honduras. Antes de su cierre, ingeniero Juan Carlos Sicafi, solo quiero que me aclare, por favor, un asunto que usted ha dicho en un par de ocasiones esta noche. Tenemos que abrir de manera inteligente la economía. Mencionó también abrir de manera pausada, por sectores probablemente, de manera ordenada y disciplinada. Solo una brevísima reflexión sobre eso, por favor. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, de la mano de los doctores, de los expertos que conocen esto, abriendo la economía de una manera donde nosotros podamos, bajo los criterios
de que menor contagio, industrias de menor contagio y que mayor peso en el Producto Interno Bruto tengan y que mayor empleabilidad puedan generar. Eso para mí es importante porque nosotros no estamos teniendo hoy el problema serio que tenemos de una convulsión social. No estamos viendo el problema serio de una convulsión social que se nos puede venir con la gente sin trabajo, sin ingresos y con frustración. Y yo quiero terminar con una frase importante. Es el momento de construir una Honduras inclusiva, equitativa y solidaria. Es importante que ese mensaje permee en toda la sociedad y que no polaricemos, no confrontemos, sino que construyamos. Don Menotti Maradiaga es presidente de Fede Cámaras. Gracias, ingeniero Sicafi. Gracias, Edgardo. Tendremos que ser solidarios y comprar al sector MIPYME, tanto utilizando el decreto 135/2008, que obliga al gobierno a comprar el 30%. Así vamos a reactivar la economía del país, apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa. Tendremos que, como sector MIPYME, seremos innovadores y creativos para estas nuevas formas de hacer negocio. Estoy seguro que en cuanto se reactiva la economía, trabajaremos con más fuerza para lograr los objetivos. Muy bien. Ingeniero José Luis Rivera Sagastume, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Gracias, Edgardo. Estamos en momentos históricos. Vamos a necesitar soluciones y una solidaridad histórica para poder rehacer la historia de nuestro país. Muchas gracias. Saludos a todos. Quédense en casa y estoy seguro que vamos a tener una Honduras aún mejor a la que teníamos antes. Gracias, ingeniero Rivera. Señor Alejandro Cafati, economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE. Gracias, Edgardo. Solo quiero finalizar diciendo apertura e inclusión social para dar soluciones efectivas a la crisis social, sanitaria y económica que se avecina, donde prima la persona humana como el fin supremo del Estado y la sociedad, como dicta la Constitución de la República. Y finalizo diciendo que para ello entonces las muestras de buena fe por parte de las autoridades nacionales son fundamentales para generar la confianza necesaria en la construcción de una mejor Honduras. Muchas gracias, don Alejandro Cafati. Don Carlos Hernández, director de la Sociedad para una Sociedad Más Justa, ASJ. Gracias, Edgardo. Bueno, decir la transparencia salva vidas y crea confianza. Necesitamos crear confianza para todos estar incorporados en la reconstrucción de nuestro país. Un saludo a todos. Gracias. Don Héctor Castro, presidente del sector de Palmeros. Buenas noches, Edgardo. Nuestra frase final es: volvamos al campo. En la agricultura y su valor agregado está la solución. Sobre todo si construimos empresas socialmente incluyentes. Buenas noches. Muchas gracias. Don Jorge Galeano, presidente de FOPRIDE. Sí. Busquemos las oportunidades en medio de la crisis, promovamos procesos inclusivos, participativos y sobre todo que primen los intereses del pueblo, que primen los intereses de la patria. Muchas gracias. Pastor Alberto Solórzano. Gracias, Edgardo. Mencionar al pueblo hondureño, no estemos añorando el país que teníamos. Ese no estaba funcionando del todo. Pensemos en un nuevo país y hagámoslo funcionar. Gracias, Pastor. Don Omar Rivera, secretario del FONAC. Este es un momento para la unidad nacional. Yo creo que todos podemos contribuir y hoy es un ejemplo palpable de esa disposición que existe. Un llamado a las autoridades para que abran esos espacios de participación, de inclusión y que cada uno de nosotros podamos brindar el apoyo que el país requiere de acuerdo a nuestras modestas posibilidades. ¿Esperarían ustedes una convocatoria para poder participar? Es lo que es pertinente. Aquí ha habido un ofrecimiento hoy y creo que despreciarlo sería una muy mala señal.
Gracias, Omar. Gracias a todos por participar. Gracias por estar esta noche en 30-30. Muchas gracias. Saludos a todos. Fue un honor haber compartido con todos ustedes. Realmente, un placer, de verdad. Ahora a cenar. Es correcto, don Carlos. Ahora a cenar, señor. Buenas noches. Gracias. En la casa de Carlos. Gracias por la invitación. Gracias. Muy bien. Ahora no se Cena virtual, Carlos. puede. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.